esta cavidad abdominal. ¿Qué sistema? ¿Qué órgano? Intestino. El sistema Digestivo. ¿No? Entonces, vamos a ver todo lo que es la parte digestiva. Todo lo que es la parte digestiva. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se divide el sistema digestivo? A ver, ¿se acuerdan? Ya les he dicho en la anterior semana, podemos equivocarnos. Estamos en etapa de aprendizaje. Ya cuando salgamos, ahí no vamos a poder equivocar, ¿no? Porque nuestra profesión es delicada, porque todos nosotros vamos a trabajar con personas. Tampoco vamos a querer que algún médico, ¿no? Si es que es nuestro familiar, viene de paciente, vamos a querer que lo atiendan mal, siempre vamos a querer lo mejor, ¿no? Entonces hay que ponerse también en el otro lado, ¿ya? Ahora, no hay que confundir dos cosas, que no sepa o que no sabe o que nunca ha estudiado, o puede saber que no, o que se haya olvidado, ¿ya? Pero hay cosas muy básicas que eso tienen que saber. ¿Bien? A ver, vamos viendo. ¿Qué es el sistema digestivo? Como definición, así algo cortito. ¿Qué es el sistema digestivo? ¿Cuál es la función? Se encarga de la dieta. ¿Ah? Se encarga de la dieta. ¿Quién dijo? Ah, ya. ¿Sí? Se encarga de la... ¿Puedes sentar? ¿Quieres venirte aquí adelante? Allá. Se encarga de la digestión. ¿Ya? ¿Qué más? Absorción. Ya, absorción. ¿Qué más? Yo diría que es un sistema encargado de la digestión y excreción de los alimentos. Ya, de excreción, ya, sí, está bien. Y bueno, ese sistema es considerado, como ustedes habían mencionado ya, el encargado de la absorción de todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita, ¿no? Nuestro cuerpo necesita. Pero no solo solo es una pequeña porción donde se va absorbiendo, otra pequeña porción donde se elimina, hay producción de líquidos, sustancias, jugos, ¿no? Que ayudan a todo ese proceso. Y hay diferentes órganos que están dentro del sistema digestivo. ¿Qué órganos entonces compone el sistema digestivo? ¿Desde dónde empieza el sistema digestivo? Desde la boca. Desde la boca, ¿no? Desde la boca. Entonces, ¿cuáles son los órganos que están dentro del sistema digestivo? ¿Qué viene después de la boca? La laringe. ¿Ah? La laringe. Ya, la faringe, ya, después de la faringe. El esófago. El esófago, ¿no? El esófago, luego. El estómago. El estómago, luego del estómago. Intestino delgado. El duodeno, luego del duodeno. Intestino delgado. Yeyuno ilio o intestino delgado, luego el intestino grueso. O sea, tiene varias partes, como también podemos decir varios órganos, porque la unión de órganos hace un sistema, ¿no? La unión de varios órganos hace un sistema. O también podemos decir son partes. Entonces, nosotros vamos a ir viendo ahora solo una pequeña parte, lo que es el esófago, todo lo que es el esófago. Y se van a dar cuenta que hay diferentes patologías con lo que lleva lo que es el esófago. Bien. Una de esas patologías es el reflujo gastroesofágico, o lo llaman enfermedad de reflujo gastroesofágico.
El reflujo. Todos nosotros alguna vez hemos sentido reflujo. ¿Qué será reflujo? ¿Qué será reflujo? No es nada más el paso del contenido del estómago hacia el esófago. Eso es reflujo, eso ya conocemos, ya es el paso, pero, o sea, el reflujo es fisiológico, alguna vez nosotros lo hemos sentido, pero cuando decimos enfermedad, cuando va a traer alguna complicación, ¿entienden? ¿Qué complicaciones podrá tener? Producir, por ejemplo, úlceras en el esófago, producir úlceras a nivel de la faringe, producir disfonías, inflamación, bronquitis, o sea, hay varias complicaciones que puede presentar, por eso se llama enfermedad del reflujo, ¿ya? Ahora, vamos a conocer primero la anatomía del esófago. Ya lo conocen ustedes, pero vamos a ir recordando. ¿Qué dice? El esófago es un conducto muscular que mide aproximadamente 25 centímetros de longitud. Tiene 2 centímetros de diámetro, ¿no? 2 centímetros de diámetro, que se inicia a nivel de la vértebra C5, C6 y va a perforar el diafragma a nivel de la vértebra T10. O sea, inicia en la porción cervical, C5 y C6, y va a pasar va a llegar hasta la cavidad abdominal, perforando lo que es el diafragma, perforando, ¿no? Si aquí ponemos mucha atención, miren, si empieza en C5, C6, ya tiene una porción cervical, ¿no? Ya tiene una porción cervical. Dice que va a bajar, entonces va a tener una porción torácica. Y dice que perfora el diafragma, va a llegar hasta donde está la cavidad abdominal, entonces tendrá otra porción abdominal. O sea, tiene 3 porciones, ¿sí? Poniendo una lógica nomás aquí, el esófago es largo, 25 centímetros, tiene 3 porciones. Dice, ¿qué dice la anatomía? Un tubo muscular, ¿no?, de capas revestidos por mucosa localizado en el mediastino posterior, ¿no? Localizado en el mediastino posterior. La porción cervical, miren, hemos dicho de C5, C6 hasta T1. La porción torácica desde T1 hasta el hiato diafragmático. Y la abdominal desde el diafragma hasta el cáliz. La extensión mide aproximadamente 25 a 30 centímetros. También, ¿no? Ahora, si tiene 3 porciones, entonces va a tener también 3 porciones, en cada una de esas porciones, una irrigación propia. ¿Qué dice? Va a haber una irrigación a nivel cervical. ¿Qué dice? Que va a estar irrigada por las arterias tiroideas inferiores que nacen del tronco tiro cervical y de la arteria subclaviana. En la porción torácica, dice, nacen directamente de la arteria aorta y de las arterias bronquiales. Y también hay un aporte suplementario de ramas descendentes de la arteria tiroidea inferior. Y en la parte abdominal está irrigada por la arteria gástrica izquierda, ¿no? La inervación está dada por 3 plexos. Uno que es el plexo esofágico, ¿no? Este plexo esofágico está formado, dice, por los troncos del nervio vago, ¿no? ¿Qué nervio es el vago? ¿Qué par craneal es el vago? Décimo, ¿no? ¿Qué pasa? Dice, por los ramos gástricos anteriores y posteriores, ¿no? Luego hay el tronco simpáticos torácicos que son los nervios esplánicos, abdominopélvicos, y este propio plexo, que es el plexo periarterial que rodea las arterias gástrica izquierda y la frénica inferior izquierda. Entonces, vamos a tener una inervación
que van a ser los parasimpáticos, y de los nervios simpáticos torácicos, que son los nervios esplánicos, abdominopélvicos. Eso con respecto a la anatomía, ¿no? Y si conocemos y si hacemos un recordatorio de cómo está formado también el esófago histológicamente, vamos a decir que tiene 4 capas. ¿Se acuerdan? 4 capas. Tiene, si vemos desde la parte de la luz, desde la parte más interna, vamos a encontrar una capa mucosa, vamos a encontrar una capa submucosa, muscular, y una adventicia que va a envolver. Entonces, vamos aquí a dibujar. La luz del esófago no es circular, está replegada, ¿no? Está replegada. Entonces vamos a ver esto, ¿no? Esta luz replegada. Vamos a poner la luz. ¿Ya? Hemos dicho esto que estoy pintando de amarillo es en la capa mucosa. ¿Qué vamos a encontrar en la capa mucosa? Un epitelio. ¿Qué tipo de epitelio? ¿Qué epitelio encontramos? ¿Se recuerdan o no? Cilíndrico estratificado, no. Esta es pregunta de examen, ya les estoy dando una pregunta de examen. Así, toda esta porción va. Tiene un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Plano, estratificado, no queratinizado. Anótense que es pregunta de examen. ¿Qué epitelio tiene el esófago? Epitelio plano, estratificado, no queratinizado. ¿Bien? Bueno, eso es lo más importante que hay en la capa mucosa. Dice, es la capa interna del tubo, dice, que está en contacto con el alimento en proceso de digestión, ¿no? Si está con la luz, claro, aquí va a estar el alimento, ¿no? Está en contacto, ¿no? Vamos más abajo, ¿qué capa vamos a encontrar? Si esta es mucosa, vamos a encontrar una capa submucosa. Es una capa submucosa. Así. Esto de ver una capa submucosa. Esta capa submucosa es muy importante, porque esta capa submucosa vamos a encontrar algunos nervios y vamos a encontrar algunos vasos sanguíneos. Esta capa va a estar bien inervada y va a estar bien irrigada. Irrigada, ¿por qué? Porque también en esta capa vamos a encontrar algunas glándulas. Y la inervación va a regular la producción y la eliminación de jugos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos, no sé si se acuerdan ustedes, un plexo muy importante que está en todo el tubo digestivo. ¿De Auerbach? El plexo submucoso de Auerbach. Meissner. De Meissner. El plexo submucoso de Meissner, ¿no? Este plexo, que son nervios, fibras nerviosas, van a regular. ¿Para qué sirve? Les van a preguntar. Sirve para regular la eliminación o controlar la excreción de las glándulas esofágicas que están ahí, ¿no? Entonces eso es lo más importante de la capa submucosa, que hay glándulas esofágicas que tienen una buena irrigación y que vamos a encontrar un plexo, que es el plexo submucoso de Meissner. ¿Para qué sirve? Para regular la excreción, la producción de estas glándulas esofágicas.
¿Qué dice? Una capa, mira, o sea, es un tejido conectivo, ¿no? Es una capa de tejido conectivo denso, contiene vasos sanguíneos, linfáticos y el plexo nervioso de Daisy. Bien, luego, ¿qué viene? La muscular. Eso, la capa Muscular. ¿no? Viene la capa muscular. Y esta capa muscular viene de dos tipos. Viene una capa que va a envolver circularmente y la otra va a ir longitudinalmente. O sea, una capa, este es el tubo digestivo, una capa que va a ir así circularmente y la otra va a ser longitudinal. Por eso dice una capa muscular interna, circular, porque está envolviendo, y la otra es longitudinal. Circular y longitudinal. Circular interna y longitudinal. Muy bien. ¿Para qué sirve esta capa? Porque esta capa está desde el esófago hasta el ano. Hay algunas modificaciones en algunos sectores, pero generalmente esta configuración se presenta en todo el tubo digestivo. ¿Para qué sirve esta capa muscular? Para los movimientos peristálticos, para el peristaltismo, ¿no? ¿Y cómo creen que funciona? ¿O cómo creen que hace esos movimientos? ¿Qué tiene que haber? Un estímulo nervioso, ¿no? O sea, tiene que haber un estímulo nervioso. Porque ¿cómo haces esto? Esta contracción con un estímulo nervioso. Entonces, esta capa igual tiene que tener un estímulo nervioso. Entonces, aquí vamos a encontrar también otro plexo, pero este plexo va a estar en medio de la capa circular interna y de la longitudinal externa. Entonces, ¿qué se llama? Auerbach. El plexo mientérico de Auerbach, ¿no? Entonces sirve para movimientos, ¿no? Entonces, ¿qué dice ahí? Una capa muscular que tiene características diferentes, dice, ¿no? En regiones del esófago. Ahora, esto tiene todo el esófago, sí, pero en el esófago tiene sus características. ¿Por qué? Porque el esófago, de esta forma, entonces, lo divide en tres tercios. Un tercio superior, este tercio medio y este tercio inferior. ¿Qué dice? El tercio superior está constituida por musculatura estriada. El tercio medio está constituida por musculatura estriada y también está constituida por musculatura lisa. Y el tercio inferior está constituida por musculatura lisa. Eso nos dice acá, ¿no? Dice la capa muscular tiene características diferentes en secciones del esófago. Eso. Pero la configuración es también la misma, ¿no? Es la misma. Y finalmente vamos a tener otra capa que va a recurrir a todo lo que es este órgano. Se llama adventicia. ¿Qué dice? Está formada por tejido conectivo laxo. Entonces aquí ven tejido conectivo laxo. Por donde penetran vasos sanguíneos, arterias y venas. Tejido conectivo que va a recubrir a todo el esófago. Y también dice que va a ver entrada de algunos nervios y algunos vasos sanguíneos, ¿no? Esto les estoy haciendo recuerdos de primer año, ¿no? De histología, ¿no? ¿Por qué es muy importante esto? A mí me sirve. ¿Por qué? Principalmente el epitelio del esófago. ¿Por qué? Porque vamos a ver otra patología más adelante, que este epitelio va a sufrir una transición
una metaplasia por otro epitelio. Metaplasia quiere decir cambio de epitelio. ¿Y por qué se produce ese cambio de epitelio? Por el reflujo. Por el reflujo. Por el reflujo. Entonces, hace que este reflujo del estómago pase. ¿Por qué? Aquí el jugo gástrico ya está en la comida, el bol alimenticio está ya aquí mezclado con el jugo gástrico. ¿Y cuánto es el pH del estómago? 2. Es 2. O sea, es ácido. Y no deja pasar porque aquí hay un esfínter. El esfínter esofágico inferior. Entonces, este esfínter evita este reflujo. Evita que pase este bolo alimenticio mezclado con el jugo gástrico. Y si deja pasar, ¿qué va a formar? Va a quemar la mucosa, va a quemar esta mucosa. De tal modo que primero te va a producir un eritema, ¿no? Es cuando tú te echas algo caliente en la piel, como sobre rojito, ¿no? Y sigues poniendo, sigues. Esta piel va a seguir así, normal, no, va a cambiar. Entonces va a cambiar, esta mucosa va a cambiar, ¿no? Primero habrá un proceso inflamatorio, ¿no? Un proceso inflamatorio, muerte de las células, producción de úlceras y finalmente un cambio. Y si sigue ese proceso, si tú no haces un tratamiento, sigue ese proceso, ¿qué va a pasar a la larga? Va a llegar el cáncer. Eso, va a llegar a un cáncer. Un cáncer es ¿no? Entonces, entramos entonces como definición, ¿qué es el reflujo? Dice, el reflujo gastroesofágico se refiere al paso del contenido gástrico hacia el esófago. Puede ser fisiológico, dice, puede, porque alguna vez nosotros hemos sentido reflujo cuando hemos comido, no sé, harto churrasco y hemos tomado una cerveza, entonces nos ha producido No, reflujo. também, né, doutor? ¿Ah? No cirúrgico, no PFS também há uma... Un postquirúrgico depende de qué postquirúrgico. PFS. ¿De qué? PFS. ¿Bypass? Sí, Sí, pueden. Entonces, ¿puede ser normal un reflujo? Sí. ¿Pero qué dice? Se habla de enfermedad por reflujo gastroesofágico cuando el reflujo va a ocasionar síntomas y va a ocasionar complicaciones. O sea, va a tener síntomas y va a tener complicaciones. ¿Qué dice? Vamos. El reflujo gastroesofágico en abreviatura se lo dice ERGE. El ERGE dice, se presenta, dice, en el 4% de la población en general, ¿no? Se incrementa durante el embarazo. ¿Por qué se incrementa en el embarazo? Por el aumento de la presión. Es por aumento de la presión intraabdominal, porque el útero va creciendo, ¿no ven? Va creciendo y hay aumento mayor de la presión intraabdominal, que va a llevar a la compresión del estómago, ¿no? Dice, se incrementa durante el embarazo y en los adultos mayores, ¿no? Afecta a ambos sexos, pero las complicaciones son más frecuentes en los hombres. Bueno, vamos. ¿Cuáles son los mecanismos implicados? ¿Por qué se produce reflujo? Dice, el primer mecanismo implicado, pregunta de examen, esfínter esofágico inferior mecánicamente incompetente. ¿Qué quiere decir? Que el esfínter esofágico inferior no está produciendo esa contracción que debería producir, sino está relajado. Por eso dice esfínter esofágico inferior mecánicamente incompetente. ¿Ustedes no han escuchado alguna vez? ¿Qué incompetente eres? Que no hace un buen trabajo, ¿no ves? Incompetente. ¿Bien? No está produciendo esa contracción. Ese es el principal mecanismo que está implicado. Esfínter esofágico inferior mecánicamente incompetente. Bien,
El otro mecanismo es una hernia hiatal. ¿Ustedes han escuchado alguna vez de una hernia hiatal? ¿Sí? Entonces, los que no han conocido, primero tenemos que definir qué es hernia. ¿Qué es hernia? Es la producción de una víscera por algún agujero. Es la protrusión o salida, dice, ¿no?, de todo el contenido, ya sea a nivel de tórax, abdomen, pelvis, a través de un orificio anatómicamente, dice, ¿no? Entonces, hernia hiatal. Entonces, tenemos que entrarnos y conocer muy bien lo que es el diafragma, porque el esófago, ¿por dónde pasa a la cavidad abdominal? Por el diafragma, ¿no ve? Entonces perfora, dice, ¿no ve? O sea, ¿qué hace? Así es el diafragma, perfora. ¿Por dónde? Perfora por el hiato esofágico. Entonces, si nosotros hacemos aquí un corte, entonces vamos a ver así el diafragma, y aquí vamos a encontrar su orificio por donde está penetrando. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué es hernia hiatal? Hernia hiatal dice que es el paso del contenido abdominal a través del hiato. O sea, ¿qué quiere decir? Que esta apertura va a aumentar de tamaño. O sea, aquí va a ser más grande. Aquí va a estar el esófago, solo pasando el esófago, y va a quedar un espacio libre. Si queda un espacio libre, entonces, ¿qué va a pasar? Aquí, ¿qué va a pasar? El estómago, así. ¿Me entienden? Y aquí va a estar el diafragma. Entonces, ¿qué está pasando? Está el esófago y el estómago. ¿No? Ustedes, con tal que sepan esto, yo estoy feliz. Porque luego hay una clasificación de hernias de hiato por deslizamiento y del tipo 1, 2, 3. Que conozcan esto, que es hernia de hiato, es el paso del contenido, ¿no?, del estómago por el hiato diafragmático. El hiato esofágico. Entonces, vean, aquí ¿qué vamos a encontrar? Vean, todo esto. Este es el diafragma. Vean, ¿qué vamos a encontrar? Entonces vamos a encontrar el esófago y vamos a encontrar el estómago. Ahora, puede ser que esto se suba más arriba y esté así. ¿Va a producir una acidez o no? Sí. Va a producir, ¿no? Entonces, ese es el segundo mecanismo implicado. El primer mecanismo era incompetencia. Este esfínter no estaba funcionando. Estaba relajado. Y al estar relajado, el alimento pasa. El segundo mecanismo el segundo más importante es que tenga una hernia de hiato. ¿Bien? Y luego, ¿qué hay? Miren, la otra es relajación transitoria por distensión gástrica, que a veces nosotros hemos tenido cuando hemos comido bastante, hemos comido chocolate, bebidas alcohólicas, ¿no? Luego dice retraso en el vaciamiento gástrico. Retraso en el vaciamiento. O sea que el alimento sigue en el estómago y hay un lento, ¿no? Los movimientos son muy lentos y hay el retraso. Y luego el otro es aumento de la presión intraabdominal. Aumento de la presión intraabdominal. No solo es el embarazo, porque aquí dice embarazo, ¿eh? No solo en el embarazo. La obesidad. Y lo otro es la citis. ¿Qué es la citis? Acúmulos de líquido en la cavidad. ¿No? Es
líquido en la cavidad abdominal, líquido en la cavidad peritoneal, ¿no? Entonces, esas dos. Muy bien, ¿se entiende? Sí. ¿Se entiende o tienen dudas? No estoy. ¿Dudas? Me preguntan si tienen dudas. Ya les he dado 4 preguntas de examen, si no me equivoco, ¿no? 3. Ya está. Ahí ya están acertados 3 puntos. Síntomas esofágicos. Miren, los síntomas se dividen en 2: síntomas esofágicos y síntomas extraesofágicos. ¿Cuáles son los síntomas esofágicos? Miren, ¿qué es lo que va a tener el paciente cuando tenga reflujo? Miren, pirosis. Es un ardor o sensación de dolor purulente en el esófago, que es retroesternal, ¿no? Regurgitación, disfagia, o sea, dolor al pasar los alimentos, ¿no? Pero esta disfagia es más acentuada, miren, por el dice, ¿no? Disfagia, puede indicar estenosis o adenocarcinoma, es más acentuada cuando va a haber un estrechamiento, o sea, cuando este esófago tiene un estrechamiento, ahí se va a presentar más esta disfagia. Cuando existe una estenosis o un adenocarcinoma. ¿Qué es adenocarcinoma? Un cáncer. Cuando el cáncer va creciendo, invadiendo las paredes, entonces el alimento va a poder pasar. No, entonces ahí va a presentar disfagia. O sea, el reflujo puede presentar disfagia, pero no es tan común, no es más frecuente que en la estenosis o en problemas de cáncer. Y eructos. Síntomas extraesofágicos. Hay reflujo. Ese reflujo está compuesta por un pH ácido. ¿Qué va a producir? Miren, sinusitis, asma, erosiones dentales, halitosis, faringitis, laringitis, disfonía. Miren, como esa acidez sube hasta la faringe, por eso produce faringitis, laringitis, también va a producir lesiones de las cuerdas vocales. Por eso dice ahí disfonía, ¿no? Y esa acidez, ¿qué pasa? Puede pasar hacia el árbol respiratorio. ¿Y qué te va a producir? Una bronquitis crónica por broncoaspiración. Y también este dolor puede ser un dolor torácico no cardíaco. O sea, puede simular como un dolor de tipo precordial, ¿no? Pero dicen dolor torácico no cardíaco. A veces la gente viene y le duele, pero es un dolor como pirosis, un dolor purulente. ¿Muy bien? ¿Se entiende, no? Sí. Vamos, siguiente. Presentaciones clínicas de herpes. Miren, hay presentaciones clínicas. Dice, son 3. El herpes no erosiva, el herpes erosiva y el herpes asociado a esófago de Barrett, asociado a metaplasia intestinal. ¿Qué quiere decir? Miren, no erosiva es la primera. Dice que la mayoría de los pacientes presentan en un 70% de los pacientes con reflujo, ¿no? Y si le hacen una endoscopía, no va a existir cambios en la endoscopía, ¿no? O sea, va a estar normal. Pero va a haber un eje de tipo erosiva. ¿Qué quiere decir? Que va a estar presentada alrededor del 25%. Y en este 25% sí va a haber cambios en la endoscopía. Va a existir eritema, puede existir lesiones ulcerativas, ¿ya? Y dentro de lo que es el eje, también hay otro que es el eje que está asociado al esófago de Barrett, que está representada a un 4%, ¿ya? Anótense porque también es pregunta de examen. El eje asociada a esófago de Barrett, un 4%. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos aquí a 100 pacientes con reflujo, a 100 pacientes aquí metidos con reflujo, 75%
no va a tener cambios en la endoscopía. Un 25% va a tener cambios en la endoscopía, con eritema, ulceraciones, ¿no? Y un pequeño 4%, de estos 100 va a tener cambios de la mucosa del esófago. ¿Qué quiere decir? Que va a tener una metaplasia intestinal, que van a tener el esófago de barro. ¿Bien? Por eso es muy importante hacer el tratamiento. Vamos, miren, el diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Fácil, miren. Hay varios estudios que nos ayudan a llegar al diagnóstico. Uno es la pH-metría. ¿Qué hace? Es midiendo el pH del esófago, ¿no? Si el pH es muy ácido o es igual o parecido al del estómago, ya decimos que hay un reflujo, ¿no? No puede ser el mismo pH acá y aquí, no. Si vemos que es un pH, ¿no?, que es parecido al esófago o está a nivel del estómago, entonces hay un reflujo, ¿no? Dice, es la prueba más sensible y específica. Otra prueba, la endoscopía. ¿Qué dice la endoscopía? Miren, la endoscopía también tiene alta sensibilidad y especificidad, por si acaso. ¿Qué dice aquí? Leamos. La endoscopía está indicado en casos de falla de tratamiento médico por 2 meses. Se usa para evaluar esofagitis o en caso de sospechar complicaciones. En datos de alarma como pérdida de peso, sangrado de tubo digestivo alto o disfagia. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, yo tengo reflujo. ¿Ustedes me pedirán ahorita una endoscopía o no? No. ¿Por qué? Porque yo solo tengo reflujo y no tengo otros síntomas. Si tuviera otros síntomas,